del TEC apenas el año pasado un programa en donde nos certificaron como mentores. Es un programa de 40 mentores con 40 temas de negocios. Y pues bueno, se ha ampliado ahí mucho la posibilidad y la cartera, ¿no? Fue muy interesante. Igual Entonces, y pues en después, eso Víctor, a estamos. ver si te muestro el pabellón de consultoría que estamos armando en la Expo Negocios 360, que es una expo virtual permanente todo el año. Y pues estamos atrayendo líderes para consolidarles, hacerla fuerte. Queremos que a fin de año sea el evento más fuerte que existe en Latinoamérica de forma virtual. Sin ningún problema, claro que sí, me da mucho gusto y yo estoy puestazo, ¿eh? Claro, mi estimado Víctor, pues yo te dejo en el programa. Estamos aquí nosotros dándote el soporte. Estamos transmitiendo por Facebook Live en la Expo Negocios y se queda grabado y adelante, estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Fernando. Pues listo, Víctor, a tu voz cantante, estamos listos. Tu micro, por favor. Sí, bueno, pues bienvenidos a todos a esta nueva sesión de manejo de objeciones para incrementar tus ventas. Es un placer presentar a Enrique López. Enrique López es hoy por hoy director general de Empower Solutions, que es una consultoría en capacitación. Es licenciado en Administración de Empresas con maestría en Mercadotecnia y Educación en el Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey y académico principalmente en el sistema de la misma alma mater, ¿no? Del Instituto Tecnológico de Monterrey. Pues es un gusto y esperemos que esta sesión va a ser bastante interesante. Vamos a tocar varios temas de cierres enfocado a B2B, que es business to business, que es una parte muy importante en cuanto a todo este tema comercial, que es amplio, es muy vasto. Cubrirlo en una hora va a ser un poco complejo. Sin embargo, vamos a tocar temas muy puntuales que a las personas, sobre todo que nos van a escuchar en las repeticiones de este programa, pues les va a ser muy interesante, muy atractivo y sobre todo van a obtener mucho conocimiento de Enrique, ¿no? Normalmente este programa está enfocado a B2C, ¿no? Todo este cierre que se enfoca a consumidor final. Sin embargo, esta sesión va a ser bastante interesante y vamos a lograr cumplir ciertos objetivos que, como reitero, pues le van a funcionar a todas las personas que nos van a estar viendo las repeticiones y a las personas que se vayan conectando hoy por hoy. Pues bueno, Enrique, pues un placer. Gracias. Ayer estuvimos platicando un poco de tu trayectoria, bastante interesante, muy vasta, y pues listos para iniciar esta conversación. Pues me gustaría que iniciáramos con una presentación de tu negocio, qué es lo que has hecho en los últimos años, tu empresa de consultoría, asimismo, pues toda esta parte académica que estás llevando a cabo en el Instituto Tecnológico de Monterrey. Claro que sí, Víctor. Muchísimas gracias por la invitación. De verdad te agradezco mucho la confianza a ti, Fernando. Platicamos ayer con María José. Y bueno, a todas y todos los invitados que nos ven por los diferentes medios, ahora digitales, ¿no? Con esta gran cobertura que se tiene. Y bueno, pues en efecto, Fernando, hagamos esto de manera, como bien me lo decías, muy dinámica, rebotando la información. Y con todo gusto, bueno, ya mi nombre es Enrique López. Ya consideraste ahí el mencionar nuestra empresa Empowering Global Solutions, hoy grupo Empowering Solutions, en donde lo comentábamos, nacemos en el 2003 con la propuesta de generar el proceso de consultoría en tres vertientes: la parte organizacional, lo que es capital y desarrollo de estrategia. Se va creciendo en el paso del tiempo y empezamos a meternos también en la parte de capacitación ejecutiva. Una cosa nos fue llevando a la otra y el día de hoy ya como grupo tenemos otra empresa que se llama Talentos Felices y el Colegio de Coaching de México, ¿no? En donde, pues bueno, al día de hoy balanceamos más o menos un 60% capacitación en la cartera, 40% consultoría, y pues nos hemos dedicado a generar algo que llamamos técnicas de administración interactiva, también revolucionando un poquito el modelo mexicano de consultoría a modo de tener intervenciones más breves, más precisas, pero con soluciones de valor. O sea, eso sería la descripción general. Muy bien, Enrique. Bueno, ahorita tocaste un tema que me llama mucho la atención y me gustaría profundizar en él, el ser concreto, ¿no? Es muy, hay una percepción equívoca de este tema comercial en donde la mayor parte de los vendedores hablan y hablan y hablan y su objetivo es, entre comillas, marear
al cliente para pues obtener un beneficio, ¿no? Siempre he dicho que para poder generar una buena prospección se requieren varios elementos, ¿no? Detectar una necesidad, evaluar repercusiones por no contar con un servicio o características del negocio que uno tiene, detectar niveles de prioridad y al final pues factores que puedan nublar la decisión, ¿no? Y por otro lado, normalmente los empresarios siempre tienen puntos ciegos en donde hay aspectos que no tienen visibilidad de ellos y las personas de abajo, de rangos inferiores, pues sí pueden tener esa visibilidad, pero no hay esa comunicación hacia el tomador de decisión final para que la ejecución sea de manera asertiva y no haya inconvenientes en el camino o bien no haya dudas que puedan generar que el servicio postventa sea un factor, en lugar de ser una comunicación efectiva, sea un factor que pueda detener o que pueda diezmar lo que vaya sucediendo en el devenir de cualquier negociación que se genere, ¿no? Entonces, en esta parte de ser concretos, como lo comentabas, ya sean las consultorías que tú brindas o bien en las capacitaciones que tú ejerces, que tú generas, ¿cómo manejas este aspecto de la comunicación de ser concreto? Pues mira, lo hacemos de manera muy específica. Viene en efecto ahorita uno de los grandes factores y más con este tema que fíjate que en muchas capacitaciones y para todas y todos los que nos acompañan y temas y consultorías como que hubo más o menos hace 3 meses el hecho de decir, oye, como que ya no menciones tanto la pandemia, ¿no? Y yo, bueno, pues fue un evento global que impactó a todos los esquemas, modelos de negocio, modelos organizacionales. Y bueno, uno de los impactos que tuvo es empezarnos a mover más digitalmente y es decir, el factor tiempo, el recurso tiempo, el único perecedero que tenemos, pues se vuelve más determinante. Entonces hoy tenemos menos tiempo para decir más cosas y decirlas de manera concreta. Y en la forma de cómo hacerlo, y ahorita el ejemplo que tú dices, bueno, ¿cómo le hago para plantear una capacitación, una consultoría? Nosotros hacemos un diagnóstico muy específico, muy general, con una herramienta digital que nos permite bajar incluso los tiempos de diagnóstico, en lugar de decirte, bueno, Víctor, vamos a tu empresa, yo creo que en 2 semanas, mediante encuestas, entrevistas y demás, podremos generar un proyecto. Aquí nosotros somos muy concretos con un diagnóstico, con un software que nos permite en una intervención de 3 horas, retomar que nosotros nos comunicamos y nosotros compramos algo porque tenemos 3 detonantes el día de hoy: necesidades, inquietudes o problemas. Y yo tengo que comprender esas necesidades, inquietudes o problemas de manera muy concreta y traducirlo en una solución. Y esto también aplica no solo a la parte de servicios, en esto de la consultoría, esto aplica al desarrollo de productos. Últimamente que hemos estado trabajando con Lego, con Nestlé, en la parte de desarrollo de innovación de productos, se tiene muy específicamente que estas necesidades, inquietudes o problemas nos llevan a empatizar con el cliente en 2 aspectos muy específicos que son los insights, sensaciones y sentimientos. Y tengo que generar una sensación de que le estoy solventando esa necesidad de inquietud o problema y le tengo que generar un sentimiento de satisfacción, tranquilidad, que después, y ahorita que lo decías en la postventa, o llamado Customer Care, o en la postventa clásica, que es el primer paso para la siguiente compra, el cliente nos tenga en primera opción, ¿no? Entonces, es comunicarnos de manera muy rápida, tener un diseño conversacional muy concreto y exponer, hasta para nuestro tema del día de hoy, disminuir la posibilidad de estas objeciones o de estos peros en el producto. Planteamos muy claramente la propuesta en términos de las 6 preguntas: ¿qué?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿quién o quiénes? ¿Y para qué? Si nosotros en este planteamiento y hasta desde la prospectación que hablabas lo dejamos bien claro, vamos a disminuir, no quiere que se elimine, pero sí disminuimos de manera muy importante esa parte de promocionar con mayor efectividad. Más o menos es como lo hacemos. Muy bien. Ahora bien, por otro lado, es una situación constante en varias empresas de cualquier índole, ¿no? Desde una pyme hasta una empresa AAA, el que en el área comercial no estén homologados los procesos y procedimientos, ¿no? Si bien en un área contable, en un área administrativa, en un área de operación, los procesos están homologados, ¿a qué retribuyes, o más bien a qué atribuyes que las empresas a las que tú estás enfocado, regreso al punto, un B2B, empresas ya de otras características, probablemente tendientes a ser entre medianas y grandes, las pequeñas y medianas empresas evidentemente tienen otra situación, otros inconvenientes, pero bueno, a lo que yo me refiero es, en estas empresas AAA o medianas, tirándole ya más
a más grandes con un mayor calibre. ¿Por qué atribuyes que no estén homologados los procesos y procedimientos? Porque a lo que yo me refiero es cada persona que trabaja en un área comercial habla un idioma diferente, todos comercializan entre comillas lo mismo, pueden tener conocimiento profundo o bien hasta cierto grado un poco llegando al 100%, cosa que también es subjetiva. Sin embargo, la forma de prospectar, la forma de vender, la forma de generar acuerdos es diferente entre las personas de la misma área. ¿A qué lo atribuyes? Pues fíjate que en primer lugar, a no definir, ahorita que hablabas de estandarización y de procesos, en primer lugar, de hecho, incluso una descripción del puesto como tal, o sea, qué tipo de vendedor yo quiero, ¿no? Y entonces las empresas desde ahí tienen que empezar a estandarizar no solo los procesos, sino también el perfil de personas con las que quieran contar, y eso obviamente definir pues ciertas características tanto en conocimiento, en preparación, el lenguaje y algo fundamental que hoy se ha sumado, que es la parte actitudinal en la cuestión de las ventas, ¿no? Ahora, no están, porque incluso muchas de las organizaciones, y hablabas de estos corporativos medianos a grandes o incluso ya de manera transnacional, nos hemos encontrado sorpresas, y digo aquí para no quemar empresas, pero de verdad, en donde, ¿qué crees? Hay un factor específico que incluso teniendo los procesos y la estandarización, es, éntrale, a recursos humanos se le presiona, necesito gente de ventas, córrele, se le da una inducción mini, y a partir de ahí, al ataque mis valientes. Y uno de los grandes problemas que desde la consultoría y en la parte de desarrollo organizacional hemos visto, que si en efecto, como bien dices, por un lado no hay estandarización o esos procesos no están, aunque se tengan a veces actualizados, y por otro lado la premura de contratar a una persona que si no conoce el proceso, ¿qué creen? Gran sorpresa, a veces no sabe ni lo que está vendiendo, no conoce su producto o su servicio, y entonces abúndale a que no existen procesos. Otro punto, proceso no se conocen o no se actualizan. Y al estar no actualizados y no bien inducidos a eso, el riesgo es no conocer el producto. Apenas con uno de mis hijos me tocó ir a una tienda especializada pidiendo un cable, una extensión, y él fue a esa tienda especializada hablando de tecnología porque dice, ni modo que aquí no me entiendan, ¿no? Pues no lo vas a creer, o sea, esa tienda premium, la persona que lo atendió, simple y sencillamente no dio con lo que le pedía cuando estaba en un estante, que mejor optamos por salirnos, nos fuimos a otra tienda de menor tamaño, y ahí la persona que nos atendió se nota cómo maneja el lenguaje de conocimiento de su producto. Y esto obedece, vámonos todavía, me regreso un poco más, desde la planeación estratégica, visión, misión y valores. Si no está aterrizado a una visión de calidad y calidez en el servicio, ¿sí?, eso no va a aterrizar en un proceso que garantice que el cliente se sienta entendido, se sienta solventado en su necesidad y que realmente la gente tenga el conocimiento mínimo. Quiero decirte que una empresa de llantas, apenas hace año y medio, nos metimos a un diplomado completo para algo que se llamó vendedores cerradores, ayer lo comentamos un poquitín, donde definimos 12 competencias del vendedor, pero estas 12 competencias tuvimos que generar un documento anexo al proceso tanto de recursos humanos en reclutamiento, selección y training de los vendedores, y por otro lado en la parte de procedimientos de ventas exitosas, ¿no? Entonces, es cuestión de tiempo, falta incluso de disciplina de procesos, y ahí va una con la que quiero cerrar. Aún una vez tienen los procesos, la gente no lee. Al día de hoy, 2021, tenemos un problema que la gente desconoce porque no lee. ¿Cómo ven? Sí, es un hecho. El tema de la lectura es una situación que afecta y repercute de manera muy sensible en toda, y yo me atrevería a decir, en toda Latinoamérica. No hay esa cultura, independientemente que en nuestras casas a muchos de nosotros nos inculcaron en la lectura. Muchas personas la dejaron en puntos suspensivos y se supeditan a la información breve que pueden ver en redes sociales, que no necesariamente es una información fidedigna. Sin embargo, como muchas personas opinan al respecto, independientemente si son influencers o no, pues si veo yo o una persona que un posteo en Facebook, en LinkedIn o en cualquiera de estas redes sociales tiene mucha aceptación, tiene muchos likes,
etcétera, pues entonces muchas personas dicen, bueno, pues esta es una información que pueda hacer sentido y que pueda ser veraz, cuando la realidad de las cosas es que no hubo un análisis o no hubo una investigación en cuanto a ello, ¿no? Hace rato, Enrique, hablabas del tema retail, ¿no? Que fuiste a pues una tienda de alto renombre para buscar ciertos productos. Y efectivamente, en la mayor parte de las empresas de retail, independientemente del nombre de ellas, de la envergadura, bien, de la posición que tengan en este aspecto, pues sí, solamente es contratar a una persona que tenga ganas de trabajar. El curso de inducción pues es muy somero porque es tanta la cantidad de productos que no saben exactamente cuál es el funcionamiento de cada una de estas piezas, y evidentemente hay una frustración o hay una situación de poco agrado en el consumidor final, y bueno, pues puedes optar por decir, ok, ya lo compro porque sé qué es lo que estoy buscando, independientemente de que la persona que me atienda no sepa a qué me estoy refiriendo, o bien me voy a otra tienda donde sí entiendan lo que estoy buscando, ¿no? Esa es una situación que va a seguir pasando en la medida que las empresas de retail no inviertan en capacitación, y no tanto en temas de inducción, sino en cómo tratar a todas estas, porque es muy diferente un cliente que va a una empresa de retail a un cliente que va a otro tipo de empresas, ¿no? Es muy específico este nicho de mercado y requiere mucha capacitación en el tema del lenguaje no verbal, la lectura, de saber leer, saber analizar y entender al consumidor, en qué momento realmente tiene una intención de compra, en qué momento solamente va a pasear, el famoso window shopping, etcétera, ¿no? Ahora, exacto. Por otro lado, seguramente te ha tocado en diversas ocasiones, y me atrevería a decir que en el 80% de los casos, en la mayor parte de las empresas, independientemente del tamaño, contratan a vendedores porque tienen cartera, ¿no? Entonces, yo contrato a vendedor, ¿por qué? Porque pues conoce personas, conoce a los tomadores de decisión, independientemente si tienen las habilidades, si tienen las competencias para ser un buen cerrador o un buen consultor. Simplemente pues tiene cartera, conoce personas, por lógica, ¿no? Así muchas empresas piensan, por lógica me va a traer clientes. Pasa mucho que con este tipo de personas que conocen o que tienen una cartera vasta, pues ya tienen maleados o viciados a sus clientes, y a estos clientes pues ya tienen ciertos acuerdos económicos, vamos a llamarle comisión externa por usar un nombre bonito, que repercute en dos factores. Uno, evidentemente, en la utilidad y la rentabilidad del negocio que se vaya a cerrar, y la segunda, repercute en viciar el entorno en el que está trabajando o el giro de negocio, ¿no? Pasa muchísimo en todos los giros, no hay un giro que no se salve en este aspecto. Entonces, cuando tú detectas esto, ¿qué es lo primero que accionas, Enrique? ¿Qué es lo primero que sugieres en una consultoría, más allá de la capacitación? Porque este no es un tema de capacitación, es un tema de consultoría a la empresa como tal. ¿Cómo manejas esta situación que sucede en todos los negocios? Fíjate que tarde que temprano las cosas se descubren, ¿no? O sea, estos casos que acabas de poner, todo por su propio peso, ¿no? Entonces, nosotros incluso en la consultoría, cuando entramos precisamente a analizar cuál va siendo la cultura organizacional, porque te quiero decir que esto que bien mencionas no solo sucede en la parte de ventas, ¿no? O sea, esto viene desde un aprendizaje que se ha venido cascadeando a lo largo del tiempo y que ya ha contaminado la cultura organizacional, y que esa cultura, pues obviamente impacta hacia adentro y hacia afuera. Porque lo mismo sucede hacia afuera, vamos a llamarlo con eso que elegantemente dijiste, bueno, pues la comisión o el beneficio, pero hacia adentro también los contubernios que se genera, como sácame la producción, avienta primero mi lote, y entonces se vuelve un proceso competitivo que cuando eso pasa quiere decir que la filosofía y los estatutos, vamos a llamarle el compliance interno desde el órgano de gobierno de la empresa, no está bien establecido. Pues obviamente cuando eso no se conoce, no se establece, no se siente y no se actúa, pues la gente, aunque estemos dentro de una misma organización, no va hacia el mismo propósito, ¿no? Entonces, en esta parte, cuando nosotros en el diagnóstico trabajamos eso, pues obviamente sugerimos alinearnos a los principios, o sea, a los valores, y antes que eso también ver qué tan vigentes están, porque a lo mejor tenemos hoy una filosofía que ya en nada conecta
el significado con la vigencia actual, pero siempre será realinear los principios de transparencia, de honestidad, e incluso hoy tenemos certificaciones como el ISO 31000, 31001, 31002, que previene precisamente todo lo que son los riesgos dentro de la empresa, y uno de los riesgos es precisamente todos esos contubernios, todos esos arreglos y todas esas prácticas deshonestas que finalmente, cuando se descubren, ponen en peligro hasta la continuidad del negocio. Y ahora, limpiar el prestigio de la organización, porque también el cliente ve hasta dónde llega, ¿no? Entonces, se encuentra un vendedor con este tipo de actitudes, pues el cliente obviamente se mete en eso, y algo de lo más complicado es cómo sanearlo, ¿no? Y entonces, siempre lo que sugerimos de la consultoría es una realineación a los principios, a los valores y a las buenas prácticas, para poder ir reconsolidando la cultura orientada a las ventas. Eso es lo que hacemos, y somos muy puntuales en también saber decir, saca esta manzana podrida. Eso también lo hacemos. A lo que yo me refiero, y te pongo un escenario muy concreto sin poner el giro de negocio, evidentemente, y mucho menos los nombres de empresas, ¿no? Es muy claro, y seguramente lo has visto, a mí me ha tocado en varias empresas a las que he tenido oportunidad de dar consultoría, en donde la idiosincrasia, la cultura y los lineamientos comerciales en cuanto a este aspecto de las comisiones externas están aceptados, o sea, son parte de es válido, está dentro de la regla del juego, es socialmente aceptable, comercialmente no está mal visto. Sin embargo, la repercusión o la afectación que esto genera es lo que te comentaba, se vicia el giro de negocio, entonces pues ya es un poco o mucho más complejo poder minimizar o mitigar estas prácticas que suceden cuando dentro de la empresa es aceptado, es bien visto y es parte del negocio. Entonces, ¿cómo lo ven ciertas empresas? Bueno, no me afecta mi utilidad porque de mi precio de venta simplemente hay una comisión adicional y eso no me repercute en mi operación, ¿no? Malo que me repercutiera y sí generara una pérdida, pero no genera una pérdida. Entonces, sí, después los empresarios se quejan de que el giro o el negocio pues ya está totalmente viciado y es muy complejo poder eliminar estas costumbres. A eso me refiero en cuanto al punto que te comento, que te externo. Tomando esto en consideración, ¿cuáles son cuáles son las directrices o cuáles serían los cuestionamientos, más allá de lo que tú pudieras llegar a aportarle a la empresa, cuáles serían los cuestionamientos que tú le haces al director general en función a este escenario que te platico? Por supuesto, yo obviamente le comento que en esta cuestión en donde, pues lo dijiste elegantemente, ¿no? Se contamina, yo le llamo, se prostituye obviamente el mercado, tarde que temprano no se vuelve ahora, pero sí. Así es, una lucha encarnizada en donde ya ahí se va a un perder, porque tarde que temprano te desgastas y se vuelve una batalla de precios, una batalla de calidades, y entonces yo siempre he dicho, dicen por ahí en este proceso, bien vendidas o bien podridas, ¿no? Es así como que mucho en el argot, y esto es obviamente, sigue tus lineamientos, respalda la calidad de tu producto. Si cuesta lo que cuesta es porque tiene atributos específicos que van a diferenciarte, ¿no? Si nosotros nos ponemos en una lucha de calidad o de precios, vamos a caer en esto. Y ahora, cuando ya vemos, incluso se trabaja inconscientemente en estas prácticas, nosotros llegamos y mediante algunos diagnósticos o procesos decimos, esto tarde que temprano nos va a repercutir, esto está viciado, y obviamente el cuestionamiento es, ¿se apega a tus principios éticos? Dime si te reditúa, y muchos me dicen, si me reditúa financieramente, ¿no? Aunque esto esté ya estimado en el precio, o sea, como tú dices, ese porcentaje ya se tiene, finalmente es el ejercicio de la práctica, ¿no? Y en ese sentido, tarde que temprano, va hacia los que reciben estos beneficios, pues un incremental, de a rato es una llenadera que no tiene, vamos a decirlo así, ningún límite, ¿no? Entonces, lo primero que digo es, se apega a tus principios éticos. Si entramos en estas prácticas, oye, tienes que respaldar tu producto, tu servicio con este tipo de acciones. O sea, entonces, los atributos que diferencian de manera específica y generan valor en tu producto o servicio quedan a un lado, y entonces yo te diría, a lo largo del tiempo, ¿cómo te gustaría ser recordado como empresa, tu producto y servicio en el tiempo? Como alguien que defendió, como alguien que en el mercado
se posicionó con la calidad, y obviamente hay productos y servicios que así lo sabemos, y que los consumimos y los compramos per se por su calidad, y que obviamente en esa cadena, pues no caemos en ese tipo de situaciones, y yo siempre le digo, ¿cómo te gustaría ser recordado en el mercado? Por tus clientes, por el sector, y obviamente ahí hacemos pues como que un aterrizaje consciente de esto, y entonces sí los hacemos reflexionar. Ahora, yo en la práctica soy muy claro, ¿no? Incluso como consultores, tú lo sabes, seleccionamos nuestras batallas, porque cuando nos mandan llamar, diagnosticas, les das las soluciones y quieren seguir en la práctica, yo les soy a todas y a todos, y a ti, Víctor, muy honesto, la verdad digo, con permiso, y ahí nos vemos. Y les quiero decir algo, casi 20 años no se nos ha caído el negocio, surgen más clientes, y por otro lado también, sí, pues hasta uno duerme más tranquilo en muchas cuestiones, ¿no? Entonces, a lo largo del tiempo te vuelves selectivo, y yo siempre le digo a las empresas, hace rato hablamos del tiempo, tenemos poco tiempo para generar grandes cambios, pero si yo me sigo resistiendo, la verdad es que tampoco yo como consultor tengo mucho tiempo para ver a la hora que quieres, y si yo veo que se está hundiendo el barco, pues no es ser no solidario, sino que bueno, ya te di las normas, ya te di los caminos, ya te di una baraja de opciones, no lo tomas, pues nos vamos perdiendo en esa parte, ¿no? Efectivamente, digo, el objetivo nunca va a ser venderla al cliente equivocado, porque independientemente de que pudiera suceder un cierre o una negociación exitosa, y evidentemente el aspecto económico va a ser implícito, a lo largo del tiempo, y no me refiero ni siquiera a años, los siguientes meses, esa decisión de ambas partes erróneas, es decir, tanto del cliente como de contratar tus servicios, como de nuestra parte en hacer que eso suceda, cuando los resultados no se den, al primero que van a cuestionar es al consultor, en función de que, claro, oye, las herramientas que me diste no me funcionaron, claramente no te van a funcionar si no las pusiste en práctica, porque ni siquiera estabas de acuerdo en ello, ¿no? Pero bueno, esa es una regla de oro número uno que déjate un vendedor, cualquier cerrador de élite tiene que tener muy claro, porque las repercusiones a corto plazo son bastante complejas, y evidentemente pues la percepción o bien las recomendaciones que pudieran generarse derivado de ello, pues pueden ser bastante negativas solo por el hecho de querer cerrar un negocio. Estoy totalmente de acuerdo contigo en ello. Así es, bueno, y perdón que te atropelle tantito antes de una pregunta. Sí. Acabo de mencionar algo. Hoy también se está preparando dentro de las competencias ejecutivas a un vendedor consultor. Incluso este programa de hace 2 años que te comento con esta empresa de llantas, el perfil de sus 12 competencias era desarrollarlo como vendedor consultor, incluso no solo como un vendedor cerrador, porque te quiero decir que en efecto hace rato lo dijiste, tal pareciera que hay que echar rollo como para concretar, y no es cierto, ¿no? Hoy, más que un vendedor cerrador que puede tener diversas herramientas, el consultor tiene que ir a 4 puntos, tú lo sabes: diagnosticar, con base en el diagnóstico proponer un sistema de ayuda o solución con su producto o servicio, incluso si puede demostrarlo y ver cuál es el resultado que da el cliente, y por otro lado, finalmente cerrar el proceso. Pasos básicos, la parte de diagnóstico, y 2, sistema de solución. Totalmente de acuerdo. No, de acuerdísimo contigo. Ahora bien, tocando el tema de las objeciones, que es uno de los terrenos más apasionantes que tenemos a la hora de tener este privilegio de poder dar consultoría, capacitación y o entrenamientos, que las 3 son objetivos totalmente diferentes. En el tema de las objeciones, Enrique, ¿cuáles son las objeciones que en tu historial de todos estos años que llevas como consultor y además como catedrático, has escuchado de directores generales y que aparte permean en su organización, que más impactan y que menos han sabido manejar los directores comerciales y toda su organización? Mira, fíjate que aquí me gusta distinguir 2 momentos de objeciones, o sea, los 2 grandes peros, si los podemos, digamos, poner por familias. Uno de ellos, hay que ver si esto es atribuible, si la objeción es atribuible directamente al producto o al servicio. O sea, es decir, el hospedaje en un hotel, la atención en un restaurante, el teléfono celular, el vehículo si es un coche, la ropa, o sea, hay que ver si la objeción per se es del producto y del servicio y sus atributos directos. Estaríamos hablando de un proceso de calidad, y que obviamente pues tenemos nosotros que respaldar que nuestro producto o servicio tienen un supply chain, una cadena de suministro con diferentes pasos, y que bueno,
hoy uno de los puntos que nos ayuda a solventar eso con transparencia y que incluso genera más engagement del cliente es no trates de defender lo indefendible, ¿no? O sea, hubo un error, algo sucedió, lo reconozco y hay un manejo de recompensa, ¿no? Que mucho va con la parte de un customer care. Y la otra gran objeción es ver qué sucedió en el proceso de venta, ¿no? Porque el producto y el servicio es bueno, pero ¿cuántas veces hemos tenido desde el retail hasta un vendedor corporativo malas caras, malas actitudes? O sea, tal parece que uno ruega por comprar, y este tipo de cosas al día de hoy están vigentes. Entonces, dos grandes objeciones: atribuirles al producto o servicio per se, o bien al proceso que lleva desde el primer contacto, desde el primer momento de verdad, hasta el cierre de la venta. Y te quiero decir algo, a los grandes corporativos hoy a lo que se enfrentan, más que la objeción sobre el producto o el servicio, tiene que ver en algún momento de la cadena de atención, desde que inicia el primer contacto y momento de verdad de la venta hasta que se cierra. Retrasos, cotizaciones que no llegan en tiempo, en el delivery, la parte de la entrega y la logística no funciona, y por otro lado, pues bueno, la cuestión de las actitudes, o bien promesas no cumplidas, descuentos, tiempos, plazos, volúmenes que no se dan, y es ahí donde más pega. Entonces, curiosamente al día de hoy, y sobre todo mucho en México y Latinoamérica, y que no es ajeno, incluso hoy que veíamos que Jeff Bezos se fue con su empresa al espacio, y bueno, pues obviamente se nos viene Amazon, incluso Amazon con toda la cadena y la estandarización tan estricta que tiene la entrega en el core competence de ese negocio, a veces hay fallas, y ahí te dice, mis servicios de entrega, no hay objeción en eso, pero el punto en donde sucede es en cuanto al contacto telefónico, en cuanto a la entrega del paquete, en cuanto a las caras que te ponen en la recepción, mejor conocidas en México como las caras largas ojetas que nos ponen, y por otro lado, a veces equivocaciones de cobro, o aunque se ha tratado de reducir con procesos, hace rato que lo mencionabas, muy estrictos, el que no manden tu paquete a otro lado o que no se pierda, la objeción curiosamente hoy viene, ¿sí?, a la parte de lo que sucede desde el primer momento de verdad hasta el cierre de la venta o del proceso, ¿no? Y más o menos estamos hablando de 6 a 7 objeciones de cada 10. O sea, fíjense qué interesante esto, ¿no? O sea, el producto hoy de cada 10 tiene de 3 a 4 objeciones, y el proceso que respalda la venta del producto o servicio, y hablamos de un quién, hablamos de un proceso, hablamos de incluso un software, o todo lo que te digo tiene que ver con la logística, impacta en esa parte del proceso, ¿no? Entonces hay que distinguirlo. Y muchos de los chavos en la parte de administración de ventas, que es una materia que me toca dar, decimos, bueno, ¿cuál va a ser todo el backup? ¿Qué respaldo tienes para que ese producto y servicio genere el juicio de impecabilidad? O sea, ustedes lo saben, hay productos y servicios que incluso los compramos porque los necesitamos, y otros que nos satisfacen, que hasta la gente te dice, no me lo necesitas vender, Víctor, o sea, yo lo compro, pero en el proceso muchas veces lo que aleja el loyalty de la persona es precisamente que en algún momento se encuentra con un quién que no le supo prestar un buen servicio, ¿no? Y por otro lado, las objeciones que en cuanto al prestigio de la marca o de la empresa se dan, y que obviamente nos pegan en la confianza con situaciones que suceden por no seguir procesos, por no seguir reglamentaciones o por no obedecer ya algunas certificaciones que se tienen, ¿no? Por eso lo comento más adelante. Bueno, ahorita haciendo una regresión a lo que estabas comentando, el tema del retail pues, se divide en dos, ¿no? Evidentemente, cuando tú comercializas un producto a consumidor final, la forma de vender es una, la forma de administrar este negocio es otra totalmente diferente. Sí. Pasa mucho que en este tipo de negocios, pues el 70% de las ventas que hacen es por impulso, es decir, por impulso del consumidor, ¿no? Es como vas a una tienda de estas de tecnología de la manzanita, ¿no? Sí. Llegas y dices, bueno, estoy viendo una tablet, un iPad, ¿no? Sí. Sin embargo, pues ves el otro modelo y dices, bueno, realmente venía por el número 8, por el número 9, por el número 7, y por impulso ya el precio ya no es un factor, o sea, el factor es una constante, el precio. Sin embargo, el deseo, la intención por poder llevarme o por poder adquirir este tipo de producto, pues hace que la venta
pudiera ser más interesante para el retail que lo que yo iba en un inicio, ¿no? Claramente hay un tema de mercadotecnia, hay un tema de publicidad de muchos millones de dólares atrás de ello, un estudio impresionante, ¿no? ¿A qué me refiero con lo que quiero exponer o quiero preguntarte? En esta parte, ¿cómo asesoras a estas empresas que, aunque su objetivo es el B2C, venderle al consumidor final, cómo asesoras a estas empresas para que sus objetivos comerciales se logren independientemente de la intención de compra de la persona? Sí, claro. Mira, aquí hay que empatar y siempre hay que hacer un match entre la intención de compra, que curiosamente hoy hay un dicho que se dice, el vendedor consultor o el vendedor cerrador, si quieres llamarlo así, es aquel que no te vende, sino que te ayuda a comprar, ¿no? Porque, ¿qué crees? Ahorita lo dijiste con lo de la tablet. Bueno, yo venía por esta, por la otra, ahí está el precio, pero al rato incluso hay personas que te dicen, pues dame la más cara porque entiendo que es como que la mejor, ¿no? Y realmente no hay una educación del comprador en decir, uno, lo necesito. Obviamente las ventas por impulso, pues la cosa es llévatelo, ¿no? Pero obviamente también hay un sector que espera que le digas cuáles son sus necesidades, ¿sí? ¿Qué es lo que usted espera? ¿Es para juegos, o los famosos gamers, es para una parte netamente de trabajo visual, o es para un uso personal, o bien un uso ejecutivo, ¿no? Entonces tiene que haber ese acompañamiento y en efecto, al margen de cuál sea el impulso o deseo de compra, tiene que haber una preparación previa y una estrategia muy específica de formación de vendedores, y esto lo hemos visto en muchos. Hay una escuela de vendedores que incluso antes que el manejo de una objeción, son personas que están capacitadas, vuelvo a insistir, y bien lo dijiste hace rato, para leer en pocos minutos cuál es tanto la emocionalidad, la gestualidad que te dice algo del comprador. Segundo punto, qué tanto realmente detectan si el comprador sabe lo que quiere. Y por otro lado, es más que un manejo de objeciones, es como le planteo al cliente una baraja de posibilidades donde lo acompañe yo al momento de decidir. Y en efecto, al margen de qué es lo que quiera, antes tiene que ver con establecer una política y una directriz desde la empresa en realmente ocuparme de manera legítima con el cliente, entendiendo que puedo tener a alguien muy especializado o entendiendo a alguien que lo tengo que acompañar. Y yo me acuerdo que en alguna empresa alguna vez dijeron, ahí viene este cliente catarro otra vez. O sea, casi hasta se lo rifan para ver quién lo atiende. ¿Qué sucede ahí? Que no hay una estrategia previa, que en efecto, al margen del impulso del comprador, haya realmente la vocación vendedora de poder acompañar. Y te quiero decir algo, este cliente catarro, que nadie lo quería, porque ya sabes, es el que se llevaba una hora diciendo, y ahora quiero no, ahora mejor lo otro, y deme aquello, y terminaba, ¿qué creen? Llevándose el más caro, ¿sí? Y entonces ya el vendedor como en el minuto 35 ya está hasta el gorro, imagínense en el minuto 50 ya llévatelo, ¿no? Y obviamente eso habla de una debilidad en la política de ventas, una gran debilidad en la parte de la preparación, y que al final de cuentas, aunque tú salgas ganando, no estás generando una experiencia de venta, porque hoy una de las grandes vocaciones del vendedor es ser orientador. Y entonces, como tú decías, hacia atrás, al margen de qué sucede al último, tiene mucho que ver con establecer objetivos estratégicos en donde la empresa defina claramente qué tipo de perfil de vendedor quiero para poder trabajar ello. Fíjense, ahí no hay ninguna objeción, simple y sencillamente el cliente no decide. No, y a veces es más pesado venderle al indeciso que al cliente que tiene objeciones. Eso es muy curioso. Totalmente de acuerdo. Aquí va a haber un tema interesante y que nos va a consumir algunos minutos, porque aquí entra la parte de mercadotecnia, publicidad y ventas, ¿no? Que en esta percepción, regreso al adjetivo equívoco, están peleados entre sí, cuando al finalmente son mecanismos, son llaves que se juntan para generar un producto exitoso o bien un producto perdedor, ¿no? Entonces, hoy por hoy, pues los productos pues no se venden en función a cuánto cuestan, como bien lo comentaste, ¿no? Se venden en función a 4 aspectos que son, pues, contar historias, ¿no? O las personas quieren formar parte de una historia, eso siempre ha sido, quieren pertenecer a algo, ¿no? Vivir experiencias, independientemente que sea un producto o un servicio, hoy se venden experiencias, ¿no? ¿Qué tanto puede vivir la experiencia a la hora de contratarte o bien a la hora de que mi cliente me consuma, ¿no? Lo que representa tu marca, al final del día, antes la marca pues probablemente representaba el 20-30% de un negocio, hoy por hoy la marca representa más del 80% de cualquier negocio.
Y la marca está dividida en dos aspectos, ¿no? Uno, cómo hago que mi marca sea reconocida, ¿no? Y dos, cómo hago que mi marca permanezca en el tiempo. Vamos a quitar a Coca-Colas, vamos a quitar a los genéricos de producto, ¿no? Ya sabemos que uno no dice pañuelos desechables, dice otra cosa, ¿no? Dice Kleenex, etc., ¿no? Es el famoso genérico de producto. Y la otra, pues, es generar relaciones a largo plazo, que esta es una de las frases más trilladas y más desgastadas, porque para generar una relación a largo plazo, independientemente de que se requiere un compromiso, dar un servicio de calidad y que el servicio postventa sea una comunicación y no sea un inconveniente, esa es una de las frases más trilladas de un vendedor. Pero bueno, en función de estos cuatro aspectos que pues van relacionados al tema de marketing y al tema de publicidad y deben de estar ligados de manera indeleble al tema de ventas, ¿cómo conjugas a estos dos áreas, marketing y publicidad, cómo lo conjugas con las ventas? Exactamente. Fíjate que yo definiría un primer punto, ¿no? Las ventas han sido, antes que marketing, pues como el departamento, el área más clásica, ¿no? Y toda la gente de ventas, al día de hoy, con toda la tecnología, los nuevos conocimientos y todo el know-how que se tiene alrededor de esto, curiosamente, ventas tiene un miedo a la libertad, porque marketing, desde el desarrollo creativo, la innovación y todo esto, como que les gusta correr más riesgos, ¿no? Entonces, yo puenteo la relación áspera, como bien tú dices, en donde ventas, por un lado, tiene miedo a la libertad de las nuevas tendencias y propuestas que tiene marketing, y dicen, hombre, ¿cómo nos vamos a arriesgar? ¿Y cuál es ese costo de marketing que yo me voy a arriesgar? Y que simple y sencillamente es pensar fuera de la caja, ¿no? Y cuando yo pienso fuera de la caja, establezco que, bueno, de entre vamos a llamarlo así, el lobbying o la mediación entre ventas y mercadotecnia, es por un lado que hoy el marketing, y yo haría alusión a lo que a veces pierde un poco de vista ventas, la quinta P que hoy marca el proceso de las famosas P's de marketing que se dan, ¿no? Precio, producto, plaza, promoción, y el quinto es people. Yo creo que aquí el punto central que hoy los está uniendo es realmente entender a la gente, ¿sí? Entre muchos otros factores, digo, podríamos hacer, créemelo, Víctor, una disertación doctoral entre esta relación típica, áspera, y a veces yo diría irreconciliable o divorciada entre ventas y marketing, pero que tienen que subsistir. Y uno de los puentes que hemos visto en la mercadotecnia es poner al centro, y lo hacemos incluso en un diagrama de afinidad, y me ha tocado conciliar entre ventas y mercadotecnia, o la famosa técnica persona que se tiene, poner al centro al cliente y decir qué piensa, qué escucha, qué observa, qué necesita, qué esfuerzos hoy desarrolla, y por otro lado, qué pasaría si no tuviera tu producto o tu servicio. Y cuando yo hago este diagrama de afinidad y hago que lo construyan marketing y ventas, se empiezan a empapar precisamente ambos de lo que al centro tienen que satisfacer es al cliente. Por supuesto que hay mercadotecnias que, te llenan, ¿no? Hay una bien interesante, una fundamental, ahorita me acordé del ejemplo de andamios amarillos, ¿sí? Le ayudamos a subir. Esa campaña, debo decirles que tuve en un diplomado de alumno al director general de producción de andamios amarillos, ¿sí? No al de marketing, al de producción, ¿sí? A la parte en la que deja tú de ventas, ingenieril. Cuando le pusieron la cumbia, y si se acuerdan todos nuestros espectadores que hoy tenemos, y Víctor, que está hasta movido y que salió un cuate así como que pintado de amarillo y alto y el casco, el mismo de producción que estuvo conmigo, o sea, ahí sí tuve la oportunidad de verlo cara a cara, me dijo, para mí era una aberración, o sea, soy ingeniero, yo diseño, o sea, mi producto en una cumbia, aunque vayamos al sector, pero ¿cómo se les ocurre? Y casi para él, marketing estaba denigrando a su usuario que era el albañil, ¿no? Debo decirles que esa, digamos, lección y que él me compartió y que va más o menos a lo que les comenté, logró entender que marketing en la investigación, y aunque él no era ventas, era producción, aquí fue muy curioso que primero tuvieron que generar una alianza virtuosa, ventas y marketing, para poderle vender al de producción, y que él, aún en esa, vamos a llamarle así, promoción y publicidad cumbianchera, lograra darles 2 o 3 características del producto que, montadas en el anuncio, a la gente le dieran seguridad, confiabilidad y calidad, y no necesariamente al mejor precio. ¿Qué hubo? Que al centro pusieron al usuario ventas y mercadotecnia, y que dijimos, ¿qué queremos con un andamio amarillo? Pues en primer lugar, que la gente conserve su vida
disminuya riesgo de accidente y que obviamente en el mercado, sin ser el más barato, haya durabilidad y mayor garantía. Y es curioso, porque Mercadotecnia y Ventas primero tuvieron que hacer un análisis juntos para poderle decir al ingeniero de producción cómo íbamos a algo, digamos, tan abstracto, numérico, con altos controles de calidad como es el acero, porque finalmente al centro también, no solo pensar en el cliente, sino pensar en la materia prima del producto, el ingeniero dijera, bueno, pues es que a diferencia de todo el mercado, el acero de nuestros andamios tiene mayor durabilidad, menos posibilidad de cracking y un montón de cuestiones técnicas, ¿no? Entonces, ahí fue un ejemplo y lo pongo ahí. Hoy, mucho de lo que hacemos, e incluso en la consultoría, es acompañar en técnicas de grupo nominal y técnicas de innovación y creatividad a que los grupos antagónicos en un determinado momento piensen al centro en un factor clave, que en este caso es el cliente. Y cuando ambos en sus intereses empatizan, logran llegar a acuerdos muy específicos. Y hoy tenemos esa mercadotecnia que, sobre todo en las redes, ha sido con mayor impacto a esos insights, ¿no? Correcto. Y yo le añadiría, Enrique, a estas P's, famosos P's de la publicidad, Sí. le añadiría una sexta, que es la percepción, ¿no? La forma en que una persona te entiende, que es una situación totalmente subjetiva, porque evidentemente aquí influyen bastantes factores, ¿no? Uno, cómo te ves; dos, cómo hablas, tu tono de voz, las sensaciones, todo lo que tú emanas y una persona recibe de ti, y en base a eso hace un juicio de opinión, ¿no? Que es una de las partes más sensibles, más delicadas, en donde en esta parte, más allá de consultoría, sino enfocado a capacitación o entrenamientos, es una parte muy, muy delicada, muy importante, y que se requiere dedicarle tiempo para que las personas perciban lo que otra persona puede entender de ellos, ¿no? En fin. Exacto. Ahora bien, solamente atropellada, no hay segunda oportunidad para la primera impresión, y de ahí impacta la percepción. O sea, y quítate esa idea, cuesta mucho trabajo. Efectivamente, sí, ya algo que ya está tatuado en una persona, en un concepto, en una percepción, es muy complicado poderla eliminar y poder modificar. No va a cambiar la forma de pensar, puede modificar, pero esa modificación va a ser en un porcentaje muy bajo y no va a generar muchos aspectos positivos en el momento en que mi impresión no fue la adecuada o no fue la correcta, ¿no? Que también hablamos de cosas subjetivas, porque en qué momento es adecuado y en qué momento es correcto, ¿no? En fin, que es un tema bastante interesante, de mucha profundidad y de muchísimo tiempo y estudio. Y sobre todo, de muchísimo contacto y sobre todo observar el comportamiento de las personas en diferentes situaciones, porque no solamente es una situación de compra o venta, sino es una situación de estrés, en una situación de alegría, etcétera, ¿no? No tipificar al cliente o al vendedor con letras. Pues es un cliente A, eso no me sirve de mucho. No. Es más, no me sirve de nada, porque no es un tema teórico, es un tema de práctica y de ejercerlo todos los días, sin decir, me acabo de encontrar un cliente B, lo voy a tratar como dice la coordenada WY, así no funciona, ¿no? No, por supuesto que no. Yo ahí les digo que hay que atender no a todos, sino a cada uno, que es un punto súper fundamental, así es. Efectivamente, coincido contigo. Ahora bien, a mí me gusta englobar las objeciones en tres aspectos. Claro, son muy genéricos y tienen varias vertientes, ¿no? Uno, pues la objeción que tiene la persona hacia conmigo, es decir, hacia con mi persona. Dos, la objeción que genera la persona hacia el proveedor, es decir, hacia la empresa como tal. Porque hay muchas personas, sobre todo consultores, cerradores o vendedores, aquí la nomenclatura no importa tanto, en donde las personas dicen, oye, esta objeción me la dijo a mí, cuando realmente es para el negocio, pero se la toma tan a pecho, se la toma de una manera en la cual ya la siguiente conversación toma una bifurcación impresionante de 45 grados, en donde ya no voy a llegar al punto que quiero llegar, sino voy a llegar a otros puntos que no tienen nada que ver, ¿no? Así es. Y dos, las objeciones que el cliente hace, pero no se está dando cuenta que se las hace a él mismo, ¿no? Entonces, en estos tres escenarios muy genéricos, que no describo ni no pongo un nombre como tal teórico,
¿Qué le recomiendas tú a las personas que capacitas en este caso para que entiendan en qué momento va dirigido a qué persona o a qué ente? ¿Cómo lo diriges tú? Fíjate que ahí yo les digo, tenemos que diferenciar dos cuestiones. Uno, siempre en el proceso, aunque es sensible hacia la persona, o sea, ahora vamos a capacitarlo a que logres percibir las necesidades, inquietudes o problemas, va orientado a la persona. También por otro lado, les mando una línea de equilibrio. Concéntrate en primer lugar en describir el qué y olvídate tantito del quién. Porque si no lo empezamos a tomar a personal, ¿sí? Y entonces se dice por ahí que hasta hay una regla que por ahí de la tercera objeción reiterada, el vendedor tiene el derecho asertivo de decir, bueno, le agradezco mucho, pudiera ser, no sé si la venta del año o un en retail, pero también tiene que ver con, bueno, en qué momento el cliente está generando toda una barrera que en efecto al ratito tiene que ver con ya no es sobre mí o sobre el producto, hablando de la empresa, sino ya empieza a ver, yo ya le llamo lo que te choca, te checa, y lo está tratando de ver todo lo que él trae en algunas otras cuestiones, y ese es el punto en el que es más difícil manejar esa objeción como tú lo dices. Entonces, en primer lugar, diferenciar el qué del quién, e insistir mucho en tu argumento de venta y tu diseño conversacional, en trabajar sobre el producto o servicio. Y por otro lado también, que muchas veces es una vertiente de capacitación, la verdad es que a veces el perfil del vendedor, tú lo sabes, tiene ciertos atributos y a veces la empresa por las prisas lanza, y no sé si has trabajado el análisis DISC, rojo, amarillo, verde, azul, pues a veces en la prisa mandan a un azul y no quiere decir que sea malo, ¿no? Pero es un cuate que de entrada no está orientado a las personas, está orientado al resultado, está orientado a la técnica, y mandas un azul a vender y nos va a quebrar el negocio, ¿no? Y es uno de los que más, curiosamente, permítame el término dominguero, apechuga una crítica, un señalamiento, y es el que, sí, pues bueno, Víctor, si quieres, porque si no yo no quiero. Entonces, desde el perfilamiento, desde la parte del manejo conversacional, y por otra, el saber distinguir qué es personal y qué es sobre el producto o servicio, es el qué, es algo que me ha permitido balancearlo, ¿no? Y sobre todo mucho en una cultura que somos de mecha corta y emocionalmente sensibles, ¿no? Entonces, lo que yo siempre aconsejo es, concéntrate en el qué, y si tú ves que reiteradamente, y se lo digo incluso individual al vendedor o al grupo de ventas, oye, si estamos teniendo peros u objeciones sobre la persona, entonces tendríamos que analizar, ahí ya no es tanto con el mercado, con el vendedor, o sea, aquí ya es ping-pong sin red hacia adentro. Oye, los últimos 6 meses, ¿cuáles han sido las quejas? ¿En qué se basan las objeciones? Y una, o no he sabido capacitar, o no he sabido perfilar, o por otro lado, realmente la gente está tomando actitudes negativas hacia el producto, y esas actitudes tengo que verlas si es que ya está en una zona de confort, si no conoce bien el producto, porque uno también se da cuenta cuando alguien te está echando rollo sobre el producto o servicio, o realmente lo domina, ¿no? Entonces el rollo es hoy lo que menos, no, ya sale gracias, ¿no? O sea, entonces eso es mucho lo que yo recomiendo, de hacer esa pequeña diferenciación. Muy bien. Tocando un tema álgido, que es un tema que siempre, o es un aspecto que siempre está en la palestra, siempre está a debate. Normalmente la persona que toma la decisión siempre va a ser cuestionado. Eso es en cualquier lugar, pasa desde la casa de uno hasta cualquier otro ámbito en donde haya 2 o más personas, ¿no? Sí. El tabulador de comisiones. Ese es un aspecto que es una joya, es una belleza, la plática, nunca se llega a ningún punto, hay 20,000 formas de poderlo entender, sin embargo es algo que está instituido. ¿Y a qué voy con este comentario que te quiero generar? ¿Tú cómo evaluarías en tu consultoría, porque esto no es capacitación, esto es consultoría, cuando tú estás con una empresa en la cual sale el tema, se pone en la mesa el tema de las comisiones, ¿cómo evalúas o cómo sugieres o cómo determinas el punto óptimo para que tenga el objetivo de que las comisiones, en primer lugar, pues como los KPIs o los índices de desempeño, pues sean medibles, logrables, realizables, alcanzables en el tiempo? Y además de ello, la parte más importante, porque ese también es un tema de cómo lo percibo, cómo lo entiendo, que genere un estado emocional óptimo para que el área comercial realmente tenga el deseo, la intención y el ánimo de poder lograrlas, de poder cumplirlas. Y yo creo que más allá de que sean medibles, logrables, realizables,
el que en el estado emocional, en el status quo, en la forma de pensar y de llevarlas a cabo, diga el área comercial completa, ¿no? Diga, sí, sí lo voy a lograr. ¿Por qué? Porque me siento en una empresa que me está cobijando en un esquema de comisiones, entre comillas, óptimo, muy subjetivo, para lograrlas. ¿Cómo aterrizas esta conversación con los tomadores de decisión? Por supuesto, aquí lo trabajo desde la alta dirección. Definitivamente desde la alta dirección, socios o dueños tienen que estar convencidos que la comisión, así como los sueldos, no son un costo, son una inversión. Y el punto en el cual yo lo respaldo es pongamos al centro a nuestra gente. Así como es valioso el de producción, el de logística, el de recursos humanos y el de contabilidad, lo es el vendedor, lo es el área de ventas, ¿no? Entonces, en primer lugar, no es un costo, es una inversión. Segundo, la parte de la equidad. Es decir, estamos recompensando un esfuerzo que a nosotros nos está reportando beneficio, pero al centro la persona. Porque en efecto hay muchos, y me toca, que a veces, y apenas en una empresa embotelladora de refrescos de acá del estado de Hidalgo, tuve oportunidad de trabajar ese proceso, hay contraórdenes, porque la alta dirección convencida lanza la dirección de generar un pequeño incremento en las comisiones para generar este ambiente, este loyalty y esta satisfacción y esta seguridad que aún con pandemia, esta comisión traía el recompensar el apoyo que se tuvo de la fuerza de ventas porque nadie renunció, Solo 2 que se enfermaron de COVID están en recuperación, benditos a Dios, no se murieron ni nada. Son los que se mermaron, pero la fuerza de ventas aguantó y el aumento que ahorita se dio fue algo que no pegaba en las finanzas porque los dueños son muy dados a la cultura de los números. Lo lanzan, era para decir, te estoy recompensando el que supiste aguantar y estuviste hombro a hombro y codo con codo conmigo y obviamente no dejaste que los volúmenes cayeran porque a toda la pandemia, a todos nos afectó en una disminución de ventas. Digo, hay empresas y sectores que se catapultaron, obviamente, pero para muchos de manera, digamos, cotidiana bajó, y esta era una recompensa a loyalty. Llega a la parte contable financiera, no, eso es muy alto, y dijeron, eso es muy alto, ¿desde dónde, no? Entonces, en primer lugar, tiene que haber un convencimiento de la alta dirección y una coordinación, en este caso, financiero-administrativa, para que haya un proceso, para que haya una estructura y que obviamente, aunque esta tenga vamos a llamarlo así, la finalidad de motivar a la gente, no a otras áreas que no están conectadas, porque ahí habla de una fragmentación en el entender el modelo de negocio, y creo que eso nos da para otros programas a dar el modelo de negocio. Si tú tienes al centro a la persona, y obviamente no se trata de dar una comisión que también te pegue en la cuestión de utilidades, sepas que esa comisión tiene antes que otra cosa, sí recompensar el trabajo, pero sobre todo fundamentarse en el hecho que la gente sienta lealtad, se sienta tomada en cuenta y que el producto de su esfuerzo tuvo no un por qué, sino un para qué, y obviamente la parte de ventas después lo sepa cascadear, ¿sí? A modo de que se diga, bueno, esto es un esfuerzo que recompensa su lealtad, pero que también nos impulsa en el día a día a seguir, vamos a decirlo, posicionando, impulsando y desarrollando el producto o servicio en el mercado, ¿no? Pero en primer lugar yo me voy. La parte del esquema de compensaciones o comisiones está como una variable netamente financiera y contable, porque ahí tendremos problemas, porque simplemente lo vemos como muy concreto y lo abstracto y emocional queda un lado. Y que esa variable la tengan, si no está considerada en la parte financiera, la alta dirección lo tenga como algo que te estoy reconociendo a ti, te estoy agradeciendo a ti y que le quede claro a la gente que tú vales por lo que me aportas y por lo que eres, y que eso sumado al esfuerzo que das, bueno, nos lleva a una consecución de resultados, ¿no? Entonces sí lo trabajo mucho con la alta dirección y que lo consideren desde allí. De acuerdo. Y mucho tiene que ver también como, independientemente de este esquema de tabuladores en general, que un buen cerrador, consultor, no es aquel que sabe cerrar objeciones, sino que él se anticipa a ellas, ¿no? Si yo me anticipo a todas las objeciones que puedan llegar a venir, pues ya mi conversación es más fluida y la percepción o el mensaje que yo le mando a la persona que me está escuchando es que no solamente me interesa el tema, sino que aparte sé lo que puede llegar a estar pensando mi contraparte, independientemente si es interno o externa, ¿no? En fin. Así es. Pues bueno, Enrique, pues siempre el tiempo es un factor, es una constante, no es algo que podamos parar, es algo que aprovechamos o desaprovechamos. Considero que en estos 60 minutos de plática fue bastante agradable, muy fluida, por cierto. Estoy enfrente de una persona, Enrique, que dominas el tema, me queda clarísimo, toda tu experiencia, tu vasta experiencia en este aspecto lo constata.
Pues encantado de conocerte el día de ayer, hoy pues reafirmar la calidad, uno, de persona que eres, y dos, pues la calidad de trabajo que has hecho en estos años como consultor y como catedrático. Gracias, Víctor. Te agradezco mucho el tiempo me gustaría que les compartieras tanto a las personas que nos están escuchando ahorita y viendo, como a las cientos de personas, esperamos que miles en las reproducciones, tus teléfonos de contacto de alguna persona o empresa que le interese contratar tus servicios o la capacitación que tú, todos los seminarios o capacitaciones que impartes, para que puedan entablar una conversación contigo y primero Dios, pues surja algo interesante. Me parece muy bien. Claro que sí, ya saben que ahora pues nos movemos en la parte mobile, vamos a decirlo así. Correcto. Son 3 teléfonos, ¿no? La parte, y siempre lo hacemos de manera directa, 771, de nuevo 71-211-63. Ahí me encuentran casi 24/7. Otro que tenemos un segundo enlace, 771-404-0934. Y el de oficina, que es 771-10-727-44. Entonces, repito, teléfono directo 771-71-211-63, 771-404-0934 y en oficina 771-10-727-44. Entonces, Víctor, ahí con todo el gusto los podemos y las podemos atender. Quiero agradecerle a Ólica, a Heika y a Pepe Montaño, grandes amigos que se suman, bueno, también de María José, gracias por aventarse el programa con nosotros, y a todas y todos, Víctor, su audiencia, Fernando, muchas gracias, que estamos para ayudarles. Son casi 20 años en la consultoría y afortunadamente, hace rato hablabas del valor de marca. Fíjense que nosotros, y cierro con eso, tuvimos un hackeo en el 2012 de redes sociales, empezaban incipientes Facebook, página web y demás, y por un momento nos alejamos en un esquema muy sencillo. De hecho, ahorita estamos rediseñando, y quiero decirles algo que probamos. Hace rato que hablabas de ventas y marketing, mucho hemos sido producto del word of mouth, de la recomendación, y bendito sea Dios, eso nos ha hecho. Obviamente tenemos que estar a la vanguardia en todos los medios de comunicación, y ahorita la gente de sistemas está reconvirtiendo, vamos a llamarlo así, toda esta parte de la página web y todo esto, que también nosotros, vía esta cuestión del SARS-CoV-2 y la COVID, también nos ha tenido que mover en el modelo de negocio. Pero estoy a sus órdenes, Víctor, y cuando veces quieran, Fernando y todas y todos, yo estoy aquí para servirles y compartir otra hora de charla, de conocimiento, pero sobre todo de divertirnos y pasarla bien. Gracias. Y de hecho, Ólica Castillo es un nombre muy característico. Estudió conmigo la Universidad Panamericana. No hay muchas Ólicas, entonces debe de ser ella. Bueno, pues es así, encantado y bueno, pues gracias por conectarse, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Enrique. Este es nuestro programa de manejo de objeciones para incrementar tus ventas, y pues muchas gracias a todos, buenas noches y que tengan un excelente fin de martes. Gracias, igualmente, gracias, Víctor, abrazo a todas y a todos, muy buen fin de semana, no, buena semana, ya. Bueno, ya no, es buena expectativa, gracias. Hasta luego. Muy bien, cuídense.